Bien, dice así la palabra de Dios. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vemos que el Espíritu de Dios fue derramado en un lugar, y en el mismo lugar donde había sido derramado, no todos recibieron ese derramamiento. Unos recibieron el derramamiento, pero hubieron diferentes actitudes en ese derramamiento. Hubieron 4 clases de personas que tuvieron 4 clases de recibir aquello que había sucedido. Y eso, lamentablemente, sucede hoy día en las iglesias. Hay un mover fuerte del Espíritu y hay gente que recibe al Espíritu de Dios, que recibe lo que el Espíritu de Dios tiene para ellos, pero hay otras personas que, estando en el mismo lugar, teniendo la misma oportunidad, pudiendo ser ellos también bendecidos, experimentan o tienen otra clase de actitud frente a la unción, frente al derramamiento del Espíritu. Amén. Vemos que hubo gente que se burló, que se burlaba de lo que veía, de lo que estaba sucediendo. Y hoy vemos en las iglesias, en muchos lugares, creo que aquí no pasa, pero en muchos sitios ven esas manifestaciones del Espíritu y hay gente que se burla. Y esto es lo peor que podría pasar. Hay gente que no entiende lo que está ocurriendo y como no saben cómo reaccionar a lo que sucede, se burlan y comienzan a criticar y a menospreciar todo lo que pasa. Pero lo que estas personas no saben o no entienden es que ellos están incurriendo, están entrando en un pecado terrible, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando te burlas, te estás burlando del Espíritu de Dios que está en ese lugar, que es el que hace esa manifestación, eso que está sucediendo. Yo siempre digo, cuando uno no entiende algo, lo que no entiendas, no lo critiques. Lo que no entiendas, no te rías de ello ni te burles. Si no lo entiendes, dile al Señor que te haga entender. Porque no entenderlo es ilícito. Lo que no es ilícito es burlarte de ello. Porque pecas y levantas barrera entre tú y Dios. Cuando a Jesús le quisieron decir que por el poder de Belcebú echaba fuera a los demonios, Jesús mismo respondió y dijo: todo pecado
será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y muchas veces queremos pasar por alto eso. Pero la palabra de Dios, toda ella, toda es la palabra de Dios. Toda ella es sí y amén. Y nada podemos pasarlo por alto. Al revés, lo que tenemos que hacer es obedecer a lo que dice para poder obtener la bendición. El Espíritu de Dios, cuando cae en un lugar, Él cae por su misericordia, por gracia. Y si en la gracia y en la misericordia de Dios tú te burlas, el pecado y la consecuencia que viene sobre tu vida es terrible. Es preferible decir, wow, esto yo no lo entiendo. Señor, dime qué es lo que está sucediendo o yo también lo quiero para mí. Si esto es tuyo, yo lo quiero para mí. Amén. También existen los que están confundidos. Los confundidos, que habla la Biblia, son aquellos que viendo el poder de Dios, no saben cómo encajarlo. No saben cómo encajarlo. ¿Por qué? Porque la razón comienza a pelear con lo sobrenatural de Dios, con lo sobrenatural del Espíritu. Ven gente que cae bajo el poder de Dios. Ven gente que es libre de ataduras demoníacas y los demonios salen gritando y dando voces. Hay milagros, hay sanidades, hay maravillas. Pero claro, no lo pueden recibir. ¿Por qué? Porque están confundidos. Hay una lucha en el interior entre el raciocinio y lo sobrenatural. Y esto son incompatibles, es incompatible. La razón es incompatible con lo sobrenatural. Porque nunca vas a poder encajar o encajonar lo sobrenatural de Dios. Tú nunca vas a poder decir, bueno, esto sucede porque es así, así y así. Es imposible. Tú no lo vas a poder hacer. Lo sobrenatural no encajona con la razón. Por eso es sobrenatural. ¿Cómo encajonarías tú la multiplicación de los peces y los panes? Es imposible. Es imposible. Que un niño venga con 2 peces y 5 panes y des de comer a una multitud. Matemáticamente es imposible. Pero lo sobrenatural hace que lo imposible del ser humano sea posible para Dios. Amén. Por eso, cuando tú te sientes confundido, tienes que saber cortar con la razón. La razón siempre va a levantar un muro entre tú y lo sobrenatural. No te va a dejar avanzar. Porque vas a querer meter a Dios en una cajita, encajonarlo. ¿Para qué? Para tú poder explicar lo que es inexplicable. Y esto sucedía. Estaban los que estaban confundidos. Daos cuenta que en aquellos tiempos existía una corriente que era la corriente griega. Y en la corriente griega de todo lo que era griego, todo lo que era la filosofía, todo lo que era la razón, había gente que eran... que vivían, habían sectas o personas que vivían bajo el raciocinio y el explicarlo todo y a todo darle un motivo y una razón. Entonces,
estas personas cuando veían aquello, se confundían, no sabían, esto es así, o sea, los oímos hablar en nuestro idioma, pero son galileos. ¿Cómo es posible? Son galileos y hablan en nuestro idioma, ¿y cómo puede ser esto? No les cuadraba. Estaban confundidos. Pero lo malo de estar confundido es que la confusión no te va a dejar alcanzar lo sobrenatural. Y es una pena, siendo cristiano, no poder alcanzar lo sobrenatural en el mismo lugar donde se está dando lo sobrenatural. Que tú veas que el vecino está siendo sanado, que el vecino de al lado también está siendo prosperado, que estás viendo que está cayendo sobre él una unción especial. Pero tú, en tu confusión, no puedes alcanzarlo. Porque daos cuenta que el Espíritu cayó y cayó. Pero sobre todos no cayó de la misma manera. Cayó sobre X personas y el resto que estaban allí no recibieron lo que los otros recibieron. ¿Por qué? ¿Dios hace acaso acepción de personas? No, Dios no hace acepción de personas, pero Dios ve el corazón de las personas. Dios no entra a la fuerza. Dios entra donde le dejan entrar. Amén. Habían otros que estaban atónitos y maravillados. Atónitos y maravillados. Atónito es un adjetivo que significa que una persona está muy sorprendida, estupefacta o asombrada. Y tú puedes decir, wow, pastor, pero esto está bien, porque estaban atónitos, estaban maravillados por lo que estaba sucediendo. Pero estar atónito y maravillado no te proporciona o no es no te da la seguridad de ser lleno del Espíritu. ¿Por qué? Te voy a responder. Los israelitas eran personas maravilladas por el poder de Dios. Ellos salieron de la esclavitud y vieron las maravillas de Dios. Pero el hecho de estar maravillado no les hacía entrar en la tierra prometida. Hay gente que vive cada culto maravillado y perplejo. Hay gente que vive cada culto impresionado por lo que sucede. Pero lo malo de estar siempre maravillado es que eso no nos asegura ser llenos del Espíritu Santo. Los israelitas vieron cómo Dios abrió el mar en dos. Dime tú a mí, si tú ves, vamos, estás en la playa de las Américas y ves que ¡wow!, se abre el mar así y vas caminando hasta La Gomera. Vamos, si no te maravillas, ¿sí o no? Vamos, increíble. Te quedarías atónito y maravillado. ¿Seguro? Así que los israelitas vieron dividirse el mar. Veían la nube de día y la columna de fuego de noche. El maná caer del cielo. Las codornices, el agua de la roca, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque vivieron sorprendidos por los milagros de Dios, por todo lo que Dios estaba haciendo, eso no los libró de perecer en el desierto. Ellos vivían atónitos y maravillados por lo que Dios estaba haciendo. Pero eso no les garantizó la entrada a la tierra prometida. A Jesús también lo vieron hacer milagros. Jesús hizo los milagros más sorprendentes que jamás nadie había hecho hasta ese momento. Pero cuando estaban delante de Pilato, la misma gente que había estado atónita y maravillada de los milagros que Jesús había dicho, que Jesús había hecho, eran los mismos que dijeron,
crucifíquenle, crucifíquenle. Los mismos que momentos antes habían estado atónitos y maravillados. Así que vivir sorprendido de lo que Jesús hace en este lugar no te asegura la llenura del Espíritu Santo. Incluso te puede llegar a hacer que seas un degustador de cultos. Hoy el culto no me gustó tanto. El pastor, hoy la prédica no me sorprendió. Hoy no me sorprendió. Y entonces, ¿qué pasa? Venimos al culto, no tanto a buscar al Señor, sino a buscar que nos sorprendan y que nos maravillen. No adorar al Señor y a buscarlo a Él. Te vuelves un degustador de cultos. Porque necesitas que te maravillen, necesitas que te sorprendan en cada culto. Y tú no estás aquí para que te sorprendan ni para que te maravillen. Tú estás aquí para buscar a Dios. Tú estás aquí para adorarlo a Él. Tú estás aquí para venir y postrarte delante de Dios. Yo no tengo que maravillarte a ti. ¿Cuántos lo creen? Atónitos y maravillados. Pero después estaban aquellos que fueron llenos del Espíritu. Y este es el punto en el que al cual todos tendríamos que llegar. Y es ser llenos del Espíritu Santo siempre. Y poder mantener nuestra lámpara siempre a rebosar del aceite de la unción. A rebosar. Pero ahora, tú dices, y pastor, ¿cómo esas personas llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a ese punto? Porque ellos sí y los otros no. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban en continua comunión con Dios. Porque ellos buscaban a Dios. Nosotros tenemos que buscar su presencia. Porque dice la Biblia que en su presencia hay plenitud de gozo. Plenitud, ¿qué quiere decir plenitud? Quiere decir que no cabe más nada, que estás pleno, Dios te llena, Dios hace que estés completamente rebosado del gozo de Dios, que no entre la tristeza, que no entre la apatía, sino que en su presencia hay plenitud de gozo. Y esa era una de las cosas que ellos estaban experimentando en aquel momento. Y que los demás, los confusos, los atónitos, los burlones, no podían entender. No lo podían entender. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Evangelio y el poder de Dios para esa gente es locura. Cuando tú comienzas a ser lleno del Espíritu Santo, tu vida comienza a cambiar, tu carácter comienza a cambiar, tu forma de ver las cosas comienzan a cambiar. Pedro pasó de ser un cobarde que negó a Jesús y hasta lo maldijo, a ser un valiente que se levantó y predicó con denuedo a 5.000 personas. Pero, ¿cuál era la diferencia entre estos y los otros? La diferencia la hace el hambre y la sed de Dios. El hambre y la sed que ellos tenían, esa hambre y esa sed por las cosas de Dios, son las que van a marcar la diferencia. Esa hambre y esa sed es la que te saca de la actitud
religiosa y legalista que te hace preguntarte por todo y te mete dentro del círculo de los buscadores. Yo no concibo una vida cristiana sin tener comunión con Dios. No concibo una vida cristiana. De verdad, os hablo sinceramente. Yo no concibo una vida cristiana sin tener intimidad con el Espíritu, sin tener con Él una relación. Porque si no seríamos religiosos. Y lo único que nos diferenciaría entre nosotros y el resto de las iglesias serían los santos. ¿Qué diferencia hay? Pero cuando tú eres un buscador de Dios, cuando tú eres alguien que lo buscas, que tienes intimidad con Él, cuando hay un derramamiento del Espíritu, Él va a venir sobre tu vida. Él te va a tocar, Él te va a cambiar, Él va a transformarte. Necesitamos una transformación en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra mente. Pero para eso necesitamos dejar de lado todo. Dejar de lado el qué dirán. ¿Sabéis que el qué dirán hace mucho daño al cristiano? ¿Sabes que hay gente que no recibe? Estamos en medio de toda la adoración, en medio de un derramar del Espíritu, y hay gente que no recibe por el qué dirán. Porque piensa en qué va a pensar el hermanito que tiene al lado. O qué va a pensar su esposo, o qué va a pensar su esposa, o qué va a pensar su tío, su tía, su madre, su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que no entienden es que la relación con Dios es algo personal, es algo que es tuyo, eres tú. O sea, Dios no te va tú no le puedes decir a Dios, es que no lo hice porque me daba vergüenza de lo que pensaría el vecino. No, la relación con Dios es algo personal, es algo entre tú y Dios. Y si tú quieres subir en niveles de unción, necesitas sacudirte el que dirán y comenzar a pensar sobre tu vida espiritual, sobre lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy es un día, iglesia, para que te sacudas a los burlones, te sacudas a aquellos que viven toda la vida atónitos y maravillados, aquellos que están confundidos, que viven confusos. Tienes que sacudirte todo eso, sacudirte la confusión, sacudirte lo atónito y maravillado, sacudirte la burla, sacudirte todo eso, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo quiero hoy subir en nuevos niveles de unción. ¿Cuántos dicen amén? Suba la alabanza, ¿sí? No te vuelvas un degustador de cultos. No te vuelvas un degustador de cultos. Sea alguien del Espíritu. Sea un buscador. Pelea tu bendición. Pelea tu bendición. Pelea cada centímetro de tu vida. Esto, mi hermano, no es una religión. Esto es una relación con Dios. Yo no sé hasta el día de hoy qué es lo que has vivido en tu vida. Si has vivido una religión, si vienes del catolicismo, vienes de lo... No me importa lo que tú has vivido. Pero sí te voy a decir, la vida cristiana no se basa en religión, se basa en relación. Porque vivimos un Dios vivo. Un Dios vivo.
que tiene sentimientos, que te conoce, que conoce tu corazón, que es misericordioso y quiere hacer milagros en tu vida. Pero Dios no va a entrar a la fuerza en tu vida. Tú le tienes que dejar entrar. La Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y el que me abre, entraré y cenaré con él, y él conmigo. Él llama, pero quien tiene que abrir eres tú. El Señor no entra por la ventana, ni entra a la fuerza. Él viene y toca. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque Él hoy quiere que tú sepas que quiere hacer algo nuevo en ti. Amén.